Vamos a dar inicio a la clase de esta noche, en la cual vamos a abarcar un libro profético más, que es el libro del profeta Sofonías. Yo creo que todos estos profetas que hemos estado analizando a lo largo de estas semanas son profetas que no son muy conocidos para nosotros o quizá muy poco se predica de ellos, muy poco se explica de ellos. De ahí la importancia que este tipo de espacios donde podemos profundizar un poco acerca del panorama general de estos profetas creo que dejan mucho aprendizaje. Entonces, iniciar diciendo que este es uno de los profetas dentro de la división de la Biblia hebrea, que está considerado como uno de los 12 profetas posteriores. Y bueno, iniciemos hablando acerca de la identidad de este profeta. El nombre de los profetas lo hemos estado abarcando porque tienen un significado importante. Lo he mencionado en otras ocasiones que los nombres en el tiempo actual, contemporáneo para nosotros, nos enfocamos más en que suenen bonitos, ¿verdad? En que suenen nombres populares, nombres actuales, nombres bonitos, pero en la época antigua eso no era así. Y más en el mundo hebreo, en el mundo mesopotámico, los nombres tenían un alto significado de tal manera que evidenciaba prácticamente el carácter, el destino, la vida de la persona. Por eso hemos estado hablando acerca del significado de los profetas, de sus nombres, y en este caso de Sofonías hablamos de que Sofonías significa el Señor esconde, el Señor protege. Ambos elementos están incluidos en el significado. Esto es importante porque en Sofonías capítulo 2 versículo 3 el texto dice, buscad al Señor, quizá seréis guardados, entre comillas, escondidos, ¿verdad? En el día de la ira del Señor. Entonces, vea por qué es importante entender el significado del nombre del profeta. Y es importante porque si el nombre del profeta Sofonías significa el Señor esconde o el Señor protege y el texto nos dice que busquen al Señor y quizá al buscarlo, Dios guarde de la ira o guarde de ese juicio, de ese día donde habrá juicio, quizá los protege. Entonces, desde ahí ya va evidenciando que el nombre del profeta tiene un sentido teológico, porque el mensaje, Dios, o sea, el mensaje es claro. Dios esconderá a los humildes en el juicio. Es decir, el nombre del profeta se convierte en una pauta que a nosotros nos permite comprender, interpretar según el significado del profeta y luego abarquemos en el libro del mismo profeta, veremos cómo viene un juicio, pero ese juicio que viene no caerá sobre un pueblo, sobre un remanente fiel que fue escondido. Entonces, usted note, desde el mismo significado del profeta, ya se nos está dando cuál es el sentido del mismo mensaje del profeta. Por eso le decía yo que los nombres en el tiempo antiguo evidenciaba el carácter, el destino, y en el caso de los profetas, de su mensaje. Por eso tiene un alto significado el nombre del profeta Sofonías, que significa el Señor esconde, el Señor protege. Pero bueno, ¿qué nos dice el texto del libro del profeta Sofonías acerca de su descendencia familiar? Bueno, en el capítulo 1 y versículo 1 de Sofonías usted puede leer que menciona por lo menos cuatro generaciones. Dice que Sofonías es hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías e hijo de Ezequías. El detalle es que todos estos personajes que ha mencionado el texto uno son personajes que pertenecen a la aristocracia, al ámbito real, al ámbito de la realeza, ¿verdad? Entonces, el mismo Ezequías, si se refiere como todo el judío pensaba al rey Ezequías, eso quiere decir que Sofonías pertenecía a otro ambiente, pertenecía a un ambiente de la realeza, se había criado con lujo, se había criado con comodidad, se había criado con esa mentalidad, esa educación y esa cultura que solo tenía acceso la realeza o los hijos y descendientes de los reyes. Entonces, vea usted cómo hemos hablado de los diferentes contextos de los profetas,
Me recuerdo el caso de Amós, que hablamos de que era un campesino, era una persona pobre, de escasos recursos. Y hemos hablado de otros profetas que de igual manera, ¿verdad? Su contexto ha sido modesto. Sin embargo, también Dios tiene profetas que Él ha usado, que Él ha llamado, que son del ámbito, del ámbito económicamente muy cómodos o incluso en el caso de Sofonías, del ámbito de la realeza. También tuvimos el caso de Isaías cuando lo analizamos, que él venía pues de una descendencia sacerdotal, que de igual manera pues era una clase de la clase religiosa más importante para Israel. Entonces, si algo es cierto es que Dios llama a las personas de los diferentes estratos sociales. No importa si es pobre, si es clase media, si es clase alta, no importa su nivel de educación o su contexto, si vive en zona urbana o rural, Dios puede llamar y usar a todas las personas por igual. No es que Dios use a unos más que a otros. Hay personas que miran en la pobreza un mérito y hay personas que miran en la riqueza un mérito. Pero el caso de estos profetas evidencia que no hay ningún mérito en ellos, sino que simplemente la gracia de Dios. Entonces, Sofonías está acostumbrado a la realeza y su educación es de la más alta y de la mejor que cualquier persona podía accesar en su tiempo. Por lo tanto, vamos a tener un profeta quizá, como lo vamos a analizar, un tanto diferente, su mensaje más dirigido y con mayor versatilidad del idioma porque está mayor, tiene un mayor acceso a la educación, pero también una persona que está acostumbrada a llevarse, a convivir con los líderes, con los políticos, con las personas que toman las decisiones en el reino de Judá, en el reino de Israel. Entonces usted note eh, analicemos, luego de analizar el contexto de Sofonía, veamos a quién va dirigido ese mensaje y por qué. Yo creo que es importante, siempre que analicemos el libro de alguno de los profetas, es importante entender que detrás de todo lo que el libro puede contener en contexto, hay un mensaje clave, hay un sujeto de ese mensaje y hay una razón del por qué el mensaje va dirigido a ese sujeto. Entonces, por eso es importante que nos hagamos esa pregunta: ¿a quién iba dirigido el mensaje de Sofonías y cuál era la razón de ese mensaje? Yo creo que uno de los textos que ejemplifica y que muestra, que evidencia a Sofonías y su mensaje es lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 4: extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Es decir, que este mensaje va dirigido específicamente al pueblo de Dios. Recuerde usted que para este entonces el reino ya está dividido. El reino de Israel se ha dividido en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. Entonces va dirigido a Judá, va dirigido a esta tribu, a estas tribus que están en Jerusalén, que solo son dos tribus y que siguen la dinastía de David. Las otras 10 tribus quedan al otro lado, pero vea que va dirigido específicamente a una parte del todo Israel. Entonces, lleva un mensaje de juicio, porque lea el texto: extenderé mi mano contra Judá y contra todos sus habitantes. Entonces, ¿a quién va dirigido? A Judá, a cada uno de los que habitan Judá. Ahora, ¿por qué Judá? Bueno, porque Judá estaba viviendo una contradicción espiritual muy densa, ¿verdad? Porque por un lado, ellos tenían el templo, recuerde que el templo todavía estaba, el que construyó Salomón, entonces el templo ahí estaba, tenían la ley, tenían la dinastía davídica, pero ellos vivían como que si Dios no existiera. Lo que dice Sofonías capítulo 1 versículo 12 ejemplifica muy bien qué es lo que el promedio de los de Jerusalén pensaba acerca de Dios. Lo leo textualmente. Dice: el Señor no hará bien ni hará mal. Esa frase es una de las frases más escépticas que usted puede encontrar en los libros de la Biblia. ¿Por qué digo escéptica? Porque para ellos Dios no haría nada. Es como que no existiera. Entonces ellos decían: no, hombre, no se preocupe, mira, viví como querás. Si aquí Dios ni se fija en vos, Dios ni te va a castigar, Dios ni te va a bendecir, vos haces lo que querás.
Esa era la mentalidad de los de Judá. Y estamos hablando de un pueblo que, insisto, tenía templo, tenía ley, tenía profetas, tenía la dinastía davídica, es decir, había sido muy bendecida con parte de la revelación de Dios a través de todos estos elementos que he mencionado. Sin embargo, insisto, el promedio de los de Jerusalén decían, Dios no va a tomar cuenta de nada. No negaban la existencia de Dios, pero sí se mantenían escépticos ante Dios. Y ellos creían más que tenía más influencia y más poder lo que uno puede hacer que lo que Dios puede hacer. Algo no muy distante de nuestro mundo secularista y posmoderno, ¿verdad? Que en la actualidad una de las grandes filosofías eh, que ha permeado en esta sociedad posmoderna y secularista es esa precisamente, que no nos preocupemos tanto en Dios, que no pensemos tanto en Dios, sino que pensemos y nos preocupemos más por nosotros. Y que lo que nosotros hagamos tiene mayor impacto que estar esperando que Dios haga algo o no. Ese pensamiento es muy común en los ámbitos académicos, incluso en algunas culturas mayoritariamente del mundo occidental. Pero vea, ese mismo escepticismo ya estaba reflejado en Sofonías, que lo estaban viviendo personas que tenían un pasado religioso. Sin embargo, eso precisamente les va a conducir a cegarse hasta el punto que Dios llega a juzgarlos. Veamos entonces el contexto en sus diferentes etapas. Veamos el contexto político. Por un lado, Sofonías dice el texto que profetiza en los tiempos de Josías. Josías era uno de los reyes catalogados como reyes buenos. De hecho, él heredó el reino alrededor de los 8 años porque venía de una descendencia violenta donde se habían quitado los reinos y donde había habido mucha violencia. Entonces, Josías es uno de los reyes, insisto, catalogados como buenos. El reinó del 640 al 609 antes de Cristo. Ahora, aunque él fue un rey bueno, es decir, un rey que buscó que el pueblo se volcara a Dios, el detalle es que es muy difícil, o diría yo, complejo, hacer que décadas, cientos de años, de generación en generación, hacer que todas esas costumbres, todos esos contextos se vuelquen de un momento para otro. Eso es como pensar, ¿verdad? Que nuestros países, yo creo que esto se ve más evidenciado cuando nuestros países latinoamericanos se enfrentan a elecciones. Y cada uno de los candidatos a elecciones, más que todo del Ejecutivo, piensan o la gente piensa que ellos traen una varita mágica con lo que van a resolver todos los problemas. Y no solo la gente lo piensa, sino que el mismo candidato se vende como una especie de mesías que él va a resolver todos los problemas porque él sabe cómo hacerlo. Pero ambas cosas son una falacia, ambas cosas son una mentira, un engaño. Porque para realmente resolver décadas de corrupción, décadas de pobreza, de malos hábitos, de un contexto difícil que se vive en Latinoamérica, se necesitan de estadistas. Estamos hablando de personas que se dedican a gobernar por largos periodos de tiempo o por lo menos con proyectos políticos de grandes periodos de tiempo que permitan avanzar por lo menos en Latinoamérica. Entonces eso le pasó al rey Josías, que él venía de una generación, de generaciones de reyes malos, y él quiere frenar esa maldad, y él quiere que el pueblo se vuelva a Dios. Sin embargo, aunque él era bueno, ¿verdad? El pueblo no, o sea, el pueblo se resistía a todas las reformas y a todos los cambios que quería hacer en el caso de Josías. Y en ese contexto convulso es donde le toca pregonar al profeta Sofonías. Y él dice, sus príncipes son leones rugientes. Es decir, vea, no habla del rey, habla de los que están al lado de él. Hablan de los mandos medios o los mandos bajos que están gobernando junto a Josías. Y dice que son leones rugientes. En el texto bíblico, cuando se habla de leones rugientes o se habla de ferocidad, se habla de con la crueldad con la que despojan al débil y al indefenso de sus recursos. Eso estamos hablando entonces que la gente política, religiosa de este momento se aprovechaba de su poder económico, de su poder político, de su poder religioso para enriquecerse, despojando injustamente a los más pobres y a los más vulnerables. Ya eso ya nos dice un contexto difícil. Veamos el contexto social.
Sofonías describe en capítulo 1, versículo 9 al 11, violencia, fraude y un comercio corrupto que vive Jerusalén. Es decir, la economía estaba marcada por injusticia, ¿verdad? Esa falacia que a veces se repite que el pobre es pobre porque quiere, eso es una falacia. El sistema está creado de tal manera que le imposibilita al pobre en muchas ocasiones superarse. O sea, ese contexto es el que enfrentaba Jerusalén. Por ejemplo, las viudas, hemos hablado en otros casos, ¿verdad? Cuando ellas quedaban viudas y no quedaba un hombre, que era la figura dentro de ese sistema patriarcal que daba respaldo a la mujer, ella legalmente quedaba sin representación, aunque tuviera recursos, que son los que le quedan de su esposo o de sus hijos, al quedar sin representación, los príncipes, los líderes se aprovechaban de ello para quitarle y despojarle, pero como ya no tenía representación legal, entonces fácilmente lo podían hacer y corromper el sistema. Y eso es precisamente lo que Sofonías, entre otros profetas como Amós, como Miqueas, denunciaban. Y vea lo que dice el versículo 9 del capítulo 1 de Sofonías. Dice, sí, está hablando Dios, sí, castigaré a los que toman parte en cultos paganos y a los que llenan las casas de sus amos con violencia y engaño. Entonces vea, lo que el texto está diciendo a través del profeta Sofonías es que a pesar que esta gente es muy religiosa y que incluso, ¿verdad?, va a cultos paganos, a cultos de otros dioses, están llenando sus casas con violencia y con engaño, es decir, se están enriqueciendo a través de la violencia, a través de la fuerza y a través del engaño, de la mentira con la que estafan a las personas. Ese era el contexto convulso de Jerusalén, el pueblo de Dios, entre comillas, ¿verdad? A nivel religioso, ¿qué es lo que vivía Judá? ¿Qué es lo que vivía Jerusalén? Bueno, dice Sofonías capítulo 1, versículo 5. Pues ellos suben a las azoteas y se postran ante el sol, la luna y las estrellas. Entonces, dicen seguir al Señor, pero al mismo tiempo rinden culto a Moloc. Entonces, vea lo que está diciendo el texto. Se han vuelto idólatras. O sea, los de Jerusalén, los de Judá, adoran la luna, adoran el sol, adoran las estrellas. No es que ya no adoren a Yahvé, o sea, lo ponen al lado de los otros ídolos. Ponen a Dios al lado de los otros ídolos. Y dice, al mismo tiempo que dicen seguir a Dios, rinden culto a Moloc. Esa imagen que usted ve en la diapositiva es la imagen del dios Moloc, del dios de los cananeos y que posteriormente pues fue incluso tomado por Israel. Está con las manos extendidas, porque ahí ponían a los niños a ser sacrificados, justamente ahí donde tiene el área del abdomen, era una pieza que se abría y se ponía ahí a los niños para ser sacrificados y cuando el niño por el calor, por el fuego que estaba debajo de la estatua, caía justamente al abdomen de la pieza idolátrica. Eso era un sacrificio. Entonces vea usted cómo hasta qué punto a nivel religioso habían llegado el sincretismo. O sea, hablamos de sincretismo porque no es que ellos desprecien a Dios, es que lo ponen al lado de los otros ídolos y dicen, sí, ya ves Dios, pero también Moloch, sí, pero también la luna, sí, pero también las estrellas. Es decir, tenían un panteón de dioses, ¿verdad? Y eso es lo que está denunciando el profeta Sofonías. Entonces dice en el capítulo 3 versículo 4 sus sacerdotes profanan el santuario. Es decir, no solo el pueblo se desvía, sino que son los mismos sacerdotes, los mismos líderes religiosos, quienes impulsan, quienes profanan, quienes modelan el sistema idolátrico en el que está Judá. Entonces, esto lo describe uno de los especialistas en teología como infidelidad y adulterio espiritual. Entonces, usted nota que era una situación compleja porque a pesar, insisto, de la fuerza que quiere tomar Josías para volcar al pueblo hacia Dios, el pueblo, sus líderes, sus mandos bajos se resisten. Y por eso es que Sofonías les pregona un mensaje de juicio. Sofonías habla de un
del mensaje central o el mensaje clave de él es el día del Señor. Esta frase representa una profundidad teológica impresionante porque esa frase, el día del Señor, está hablando de un momento escatológico importante. Leo lo que dice Sofonías 14 1, 14, 15. Cercano está el gran día del Señor, día de ira, día de angustia, día de devastación. Entonces, note, Sofonías está describiendo la centralidad en su mensaje de juicio para los de Jerusalén, que ya vimos cómo vivían, ¿verdad? Pero, ¿qué significa el día del Señor? ¿Qué es el día del Señor? Porque el día del Señor lo pregonaba no solo Sofonías, lo pregonó Isaías, lo pregonaron varios profetas, como un evento del porvenir. Entonces, vea, el día del Señor no solamente es un evento distante, sino que tiene por lo menos varios niveles. Uno de ellos es el juicio inmediato que viene hacia Jerusalén, que es el exilio que ellos vivieron por Babilonia en el 586. Es decir, el día del Señor representa un juicio para Jerusalén directamente. Ese día llegó, pero también representa un juicio universal para todas las naciones. Es decir, un día del Señor que viene para todas las naciones y que evidentemente ese día aún no ha llegado, pero vendrá. Entonces, el día del Señor está hablando de un momento de juicio para los malos, para aquellas personas que han dejado a Dios, para aquellas personas que viven injustamente, que tratan injustamente a su prójimo y que tienen otros dioses y que no sirven solo a Dios. Esos dos elementos los lleva a ser el objeto del juicio, de lo que el profeta llama el día del Señor. Entonces, vea, a pesar de eso, en los últimos capítulos de Sofonías da un giro inesperado. Inesperado porque habla de esperanza. Vea lo que dice Sofonías 3:17. Dice, el Señor se gozará sobre ti, callará de amor. Y dice Sofonías 3:1, dejaré en medio de ti un pueblo humilde. Es decir, el capítulo 3 en ese giro inesperado, da esperanza, pero da esperanza a un grupo selecto, es decir, no a todos. Porque vea, dice el texto que el Señor va a callar, dice, y callará de amor, es decir, su ira, su juicio acabará, pero acabará, dice, y dejará en medio de ti, dice el texto, a un pueblo humilde, a un remanente, a un grupo que se mantuvo fiel, devoto al Señor y con una vida coherente de amor y de compasión hacia el prójimo. Entonces Dios dice, yo dejaré ir mi juicio, pero van a sobrevivir, van a quedar un pueblo selecto. Y esto pasó en el exilio, es decir, en el exilio no todos murieron, unos fueron llevados a Babilonia, otros, grupo selecto, quedó como sobrevivientes en Judá. ¿Y quiénes creen ustedes que eran? Los huérfanos, las viudas, los desposeídos. Ellos quedaron en la tierra. Ellos no murieron, porque Dios es justo. Yo no va a hacer que pague el malo junto al bueno. Pero a todos estos líderes religiosos, a toda esta clase económica dominante que era injusta, a ellos sí llegó el juicio. Entonces Dios da esperanza, pero a aquellos que creen y le temen a Él, a los que se resisten, el mensaje de juicio. Entonces Sofonías tiene dos mensajes para dos grupos de personas. Mensaje de juicio para los injustos y para los que no creen o se resisten a Dios. Y un mensaje de esperanza para aquellos que creen en Dios y tienen compasión con su prójimo. Veamos entonces el libro ya a nivel literario. El libro de Sofonías es un libro breve, tiene 3 capítulos y se divide de 3 maneras, o su división literaria correcta es en 3 secciones. La número uno va del capítulo 1, versículo 2 al capítulo 2, versículo 3. Esa es la primera gran sección. Y en esta sección se habla de un juicio. Esta sección es el juicio de Dios sobre Jerusalén. El texto dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, hombres, bestias, aves y peces. A nivel teológico, esto está hablando de un volver a un punto cero para
crear o para restaurar algo que se corrompió, algo que se perdió. Entonces Dios está hablando de juicio. La segunda gran sección va del capítulo 2 versículo 4 al capítulo 3 versículo 8. Y aquí entonces vemos ya la mezcla de la que hablábamos, ¿verdad? De un tema de juicio y esperanza. Dice Sofonías 2:13, destruirá a Siria y convertirá a Nínive en desolación. Es decir, el mensaje se expande de Jerusalén a las naciones circundantes porque de igual manera se han corrompido igual que Jerusalén. Y luego la tercera gran sección que usted lo puede ver en la diapositiva es del capítulo 3 versículo 9 al 20 que este digamos es el cierre del libro y el cierre del libro es ese giro del que hablábamos de restauración para el pueblo de Dios. Es decir, hay un remanente y eso dice Sofonías 3:12, lo leo porque es un texto maravilloso. Dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Es decir, no todos se van a salvar de la ira y del juicio de Dios, pero hay un pueblo, hay un grupo que sí. ¿Y quiénes son? Humildes y pobres. O sea, no porque en la pobreza haya mérito, sino porque los pobres son siempre los que más sufren los avatares de las injusticias del poder económico y del poder político. En ese sentido lo dice. Pero también habla de la humildad y la humildad no solamente está en el tema de la pobreza, ¿verdad? Está en el tema, es un tema de identidad, es un tema de carácter. Entonces, aquellas personas que son humildes tienen entrada en este escape, digamos de alguna manera, del juicio de Dios. Pero hagámonos la pregunta, ¿esto que plantea Sofonías se cumplió? Es importante analizar estos mensajes y yo he hablado de ustedes en otras ocasiones que la Biblia la estudian historiadores, la estudian la arqueología, arqueólogos, y a eso se le llama la ciencia bíblica, donde está la arqueología bíblica, los historiadores que estudian la historia del mundo y que pueden constatar si el mensaje de Sofonías se cumplió o no. Bueno, los historiadores y la arqueología nos dice que el cumplimiento histórico inmediato sí pasó. Es decir, la destrucción de Jerusalén, el mensaje que pregonó en el año 600 aproximadamente Sofonías, se cumplió en el año 586. Pasaron unas décadas, pero el mensaje se cumplió. Jerusalén fue destruida. Luego se nos habla de la caída de Asiria, confirmado por los historiadores y la arqueología en el 612. Quiero decirles algo, que la imagen que ustedes ven es la ciudad de Nínive destruida, de la destrucción del 612. Eso son las ruinas. Y cuando los arqueólogos hacen todas estas investigaciones, miran y pueden ellos analizando, ¿verdad? Los restos, obviamente, porque estas son ruinas, pueden analizar que evidentemente hubo violencia, hubo fuego, hubo destrucción. Entonces, eso denota de una guerra, de un juicio que realmente llegó. Entonces se cumplió inmediatamente, pero también hay un cumplimiento progresivo porque habla de un remanente, de una formación de un pueblo diferente y que en ese pueblo entramos los que creemos en Dios. Y luego está un cumplimiento escatológico porque recuerde que habla de un juicio final y de una restauración plena, según Sofonías. Y la restauración completa inició con el reino de Dios que Jesús pregonó en capítulo 4 de Mateo, versículo 17. Y Jesús inicia su mensaje, su ministerio, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4:17. Entonces usted nota que sí se va cumpliendo progresivamente. ¿Y qué nos espera entonces? Dos cosas. El mensaje de Sofonías están por cumplirse aún dos cosas más. Que el reino de Dios sea instaurado plenamente, aunque ya está, pero no pleno, y que venga el juicio final, el día de la ira del Señor, o el día del Señor. Es decir, algunas cosas ya se cumplieron, otras están por cumplirse, y son específicamente estas. Entonces, el libro de Sofonías nos obliga a enfrentar una verdad incómoda, pero necesaria. Y yo creo que esto es importante entenderlo. Dios no es indiferente al pecado, pero tampoco abandona a su pueblo. Es decir, en una nación hay gente mala, gente dura de corazón, gente injusta, gente perversa, gente engañadora. Y contra esa gente va a llegar el juicio de Dios. Pero hay gente que está viviendo en fidelidad, hay gente que está queriendo agradar a Dios. Y Dios no va a abandonar a esa gente.
Entonces, Sofonía nos enseña que en el silencio aparente de Dios, porque mientras no llegaba ese juicio, muchos pobres, muchas viudas, muchos huérfanos sufrieron. Entonces, ante el aparente silencio de Dios, tenemos que entender que el silencio de Dios no es ausencia, sino paciencia antes del juicio y preparación para la restauración. Es lo que dice la carta, una de las cartas pastorales, la carta de Pedro, cuando dice que Dios no quiere que el hombre perezca, Dios no quiere que el hombre muera, sino que Dios quiere que el hombre se arrepienta. Y por eso Dios tolera a estos malvados, porque les está dando esperanza. Claro, mientras eso pasa, pues el remanente sufre, pero viene Dios y compensa con una restauración plena ese sufrimiento que sufre su pueblo hoy por hoy. Entonces, esto podemos encontrar en el libro del profeta Sofonías.